¿Qué tal, hermanos? Buenas tardes, bienvenidos una vez más. Les invito a abrir nuestra Biblia en capítulo 6 de Juan, capítulo 6 de Juan, versículo 26. Dice lo siguiente, lo tengo aquí en la pantalla, lo voy a leer. Dice, versículo 26, respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto señales, sino porque comisteis pan y os saciasteis. Esto dijo el Señor Jesús en respuesta a un versículo anterior al 25, que es lo que realmente ellos estaban buscando, ¿no? Y el título de hoy que le puse a este mensaje es el siguiente: ¿por qué seguimos a Jesús, no? ¿Por qué seguimos a Jesús? Este capítulo 6 de Juan es un capítulo muy especial, un capítulo con situaciones sorprendentes, muy vertiginoso. Un capítulo tan emocionante que seguramente atraparía a cualquier lector que quisiera leerlo, que quisiera ver de curiosidad de qué se trata, ¿no? Seguramente lo atraparía bastante. Un capítulo con ideas cambiantes, ¿no? Por ejemplo, en un corto tiempo todo lo que se dijo se desdijo al poco tiempo, ¿no? Con ideas en donde uno pensaba realmente una cosa y terminó pensando otra cosa, ¿no? Es un capítulo muy especial, muy atrapante. Tenemos unos actores principales en donde está el Señor Jesús y sus discípulos, en donde a pesar de todo su peregrinar por un montón de lugares, ellos seguían trabajando, ellos seguían apostando todo para ayudar a las personas, para sanar enfermos, para curar heridas del alma, para perdonar pecados. Ellos seguían trabajando, seguramente horas extras, ponían todo su esfuerzo, seguramente el estrés también los había apoderado de ellos. Pero ahí estaba el Señor Jesucristo ante cada situación de cansancio, ante cada situación de estrés. Él se iba solo al monte a orar, para orar por su Padre, con su Padre, perdón, para orar por sus discípulos, para orar por todos aquellos que Dios iba a poner en camino a Él, en fin, ¿no? Y para tomar un descanso, ¿no? Pero a lo que voy es lo siguiente, ¿no? Es que ellos ponían todo su esfuerzo. Ellos no se fijaban, el Señor Jesucristo más que todo, porque por ahí los discípulos eran los más cambiantes, ¿no? Pero el Señor Jesucristo ponía toda su vida para llevar las buenas nuevas a aquellas personas necesitadas, ¿no? Hablamos de tanto el capítulo 5 como el capítulo 6. Si usted comienza a leer desde el versículo 1 de cada capítulo, usted se va a encontrar con la siguiente frase que dice, después de estas cosas, en el capítulo 5 y en el 6 dice, después de esto. O sea, esto me habla de acción, ¿no? De trabajo, de cansancio, de luchas, de peregrinar, como dije al comienzo, de decisiones, seguramente de malestares, de roces y de la palabra esta que ahora es vedette, ¿no? Que es el estrés, de estrés. Un capítulo también 4 de Juan, en donde tenemos una escena en donde el Señor Jesús está hablando con una mujer a solas, sentada en un pozo, en la parte alta de un pozo. Una mujer que si bien no estaba bien visto, ¿no? Que un hombre hablara a solas, y más en este caso con el Señor Jesús, que hablara con una mujer a solas sentados, ¿no? Y más aún, ¿no? Siendo ella de Samaria y él judío, en donde había una rivalidad muy enorme, ¿no? Pero ahí estaba el Señor Jesús también hablando con ella, que seguramente estaba muy necesitada, muy vacía. Ella comienza a confesarle un montón de cosas, que ella no tenía marido, sino que tuvo 5. O sea, estaba en una situación muy apremiante ella también. Yo me imagino también todo el entorno y el ambiente en donde seguramente muchas personas al verlo a ellos dos han sufrido cuestiones, ¿no? Mira como el Señor Jesús hablando con una mujer y encima de Samaria. ¿Y qué estarán hablando? Seguramente
los anticristos o los anticreyentes hayan inventado algún romance con esta mujer de Samaria y el Señor Jesús hablando a solas, ¿no? Seguramente, quizás salga alguna novela o algo parecido, ¿no? Pero ahí estaba él tratando de llevarle algo de paz a esta mujer, llevarle algo de seguridad y de gozo a su vida. Y el versículo 39 dice que muchos samaritanos creyeron en él. O sea que esta mujer se fue tan gozosa y tan contenta y tan llena de poder haber hablado con Jesús, con aquel que hacía milagros y señales, que fue corriendo donde estaba su grupo de amigos, de familiares, vecinos, y le cuenta, ¿no? Estuve hablando con él y vengan, sigan conmigo y vamos a verlos a él. Y dice el versículo, como dice el 39, ¿no? Muchos de los samaritanos creyeron en él. Este capítulo 4 me habla de personas necesitadas. Es obvio, personas necesitadas, porque cuando uno va a alguien, a una persona que te trae paz, que puede solucionar a lo mejor tus situaciones, lo vas a seguir buscando. Y estas personas estaban necesitadas. Jesús rompió protocolos, rompió formas, en fin. Pero él llegó a esa única persona, a esa mujer, y esta mujer trajo a varias personas más, siempre necesitadas. El hombre siempre ha estado necesitado de Dios. El único hueco que puede llenar ese vacío del hombre es Dios, porque Dios nos conoce, Dios sabe de nosotros y de nuestras necesidades, ¿no? Pero volviendo al capítulo 6 de Juan, habíamos dicho de que era un capítulo muy especial, con situaciones sorprendentes. En primer lugar, vemos, si usted comienza del versículo 1, vemos algo muy maravilloso que pasó, que todos sabemos que fue la alimentación de los 5.000, ¿no? Pero una gran multitud, un sinnúmero de personas, una gran masa de personas que buscaban a Jesús. ¿Por qué buscaban a Jesús? Porque habían visto señales o milagros que él venía realizando desde mucho tiempo atrás, desde todo su peregrinar. Él venía haciendo y realizando. Por eso todas estas personas buscaban al Señor Jesús, ¿no? Si bien en aquella época no había grupo de WhatsApp en donde uno se podía pasar información, ¿no? Pero igualmente corría como reguero de pólvora, ¿no? Todas las cosas que venían sucediendo, ¿no? De boca en boca, de voz en voz, se venían pasando y diciendo, che, está por venir el Señor Jesús. Aquel que hace milagros, aquel que hace señales, aquel que cura, aquel que hizo milagros maravillosos. Vamos a ver qué pasa. Vamos al encuentro de Él. Seguramente muchas personas curiosas para ver qué hace, qué no hace, para ver cómo es Él, quiénes lo seguían, para comentar, ¿no? El chimento en el barrio, mirá, estuve con el Señor Jesús y me dijo esto, porque seguramente han inventado muchas cosas, pero seguramente también había personas necesitadas, como dije al comienzo, personas enfermas, personas vacías, personas con necesidad de tranquilidad y de gozo, seguramente personas con problemas familiares, en fin, un sinnúmero de cuestiones, ¿no? Pero un grupo muy grande de personas. Encima a todo esto se anexaba de que eran las fiestas próximas de Pascua, y por eso el Señor Jesús, con una doble intención, él va hasta ese lugar sabiendo de que iba a haber muchas personas y que venían siguiendo muchas personas a él mismo, ¿no? Por todas estas señales que estaban pasando. Ahora, yo me imagino, ¿no?, la necesidad de aquellas personas de saber de que él había curado a alguien y de saber de que ellos tenían una persona enferma, ¿no? Seguramente lo iban a llevar al Señor Jesús para que lo sanara. Usted, yo calculo que haría lo mismo. Usted haría lo mismo. Seguramente si usted está pasando por un resfrío, a lo mejor no se vuelca al Señor y diga, Señor, te pido que cures mi resfrío. Seguramente acompáñame en este tiempo en donde me siento mal, me duele la cabeza. Seguramente eso no lo va a decir, pero
por aquellas personas que han pasado en nuestra congregación por este virus del COVID, ¿no? Seguramente usted se ha volcado al Señor y ha entregado su vida y le ha pedido a Dios que realmente lo protegiera en este tiempo, para que no se complicara, para que no sea un contagio dentro de la familia, del vínculo familiar, para que realmente voy a orar por mis hijos para que no puedan pasar este tiempo también de esta enfermedad. Seguramente se ha arrodillado al Señor, obviamente yo hubiese hecho lo mismo para pedir que Dios tome el control de esta situación, ¿no? Pero imagínense este grupo de personas, ¿no? Viendo que el Señor venía a ese encuentro, yo iría a llevar todas mis necesidades a Él, ¿no? Yo recuerdo de chico, no era creyente, iba a la iglesia católica, me había llevado mi madre hasta Rosario, calle Pellegrini, pasando Provincia Unidas, estaba la carpa, seguramente muchos de los que están escuchando este mensaje sabrán, ¿no? A la carpa del Pastor Cabrera, que estaba situado en Pellegrini, bueno, y no me acuerdo la otra esquina, pero era una carpa en donde hacían reuniones de sanidad, y me acuerdo a mi mamá me había llevado, que mi mamá no era creyente tampoco, me había llevado para curar, para que realmente pudiera sanar parecía que tenía un bocio aquí en la garganta, y bueno, obviamente mi madre no entendía, no sabía del Señor, o sea, no entendía de los evangélicos, pero ella me lleva igual, me llevó a ese lugar. Había escuchado de que pasaban cosas interesantes, de que el Señor curaba, de que el Señor sanaba. Y entonces, obviamente, una madre hace todo lo imposible para que su hijo se cure. Y recuerdo que me había llevado, ¿no? Y éramos curiosos, o sea, nos habíamos enterado pero no era porque éramos realmente creyentes y creíamos en el Señor Jesús, sino que fuimos por una necesidad, ¿no? Y recuerdo esa noche, fue maravilloso, fue muy lindo, no recuerdo mucho, pero esa enfermedad que teóricamente tenía en la garganta no la tuve, o sea, no sé si era realmente o no, pero fue una necesidad que mi madre me había llevado, ¿no? Ahora, un gran número de personas llegándose hasta la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque habían visto milagros, o porque estaban necesitados, o por curiosidad, ¿no? Pero surgió otra situación también conflictiva en este encuentro del Señor en ese lugar con muchas personas, ¿no? El Señor Jesucristo sigue viendo la necesidad de las personas, no solamente en la parte física o en la parte de enfermedades o psicológicas, sino que también ve diciendo de dónde sacaremos para darle de comer. Él también ve la necesidad de que ellos necesitaban comer. Y ahí estaba el Señor Jesús con sus discípulos. El Señor Jesús tenía una visión mucho más clara, obviamente, y los discípulos no, pero no tenemos que darle de comer, solamente hemos conseguido esto y esto. Pero ahí está el grupo, ¿no? Trabajando incansablemente, como dije al comienzo del capítulo 6, trabajando incansablemente, horas extras. Seguramente todo esto trae un estrés, todo esto trae complicaciones, en donde hay que resolver, tomar decisiones, pero gracias a Dios estaba el Señor Jesús para traer claridad a todas estas cosas, ¿no? Pero a lo que quiero llegar es a lo siguiente, de que Jesús siempre está atento a tu necesidad, y Él está atento siempre, estuvo atento en esa época a las necesidades de esas personas, ¿no? De enfermedad, de la parte sentimental o psicológica o lo que sea, y también en la parte de alimentos. Por eso tanta gente lo seguía, por eso tanta gente quería estar al lado de Él, porque Él saciaba sus necesidades. ¿Cuáles eran las necesidades en aquella época? Seguramente la comida, el hambre y las enfermedades. Y todo ese grupo de personas vio en Él que podía saciar sus necesidades. Pero ahora no solamente el Señor Jesús atendía las necesidades
de estas personas. Si ustedes leen desde el versículo 15 al 22, no lo voy a leer, así no nos extendemos tanto, de que no solamente atendía las necesidades de las multitudes, sino también estaba el Señor Jesús atento a los discípulos, atento a las necesidades de los discípulos. Mientras el Señor, escapando, ¿no?, de un poco de esto para tomar un poco de descanso, se iba al monte a orar solo, el Señor Jesús estaba orando por ellos, por sus discípulos. Sus discípulos estaban en el medio de la mar sufriendo una de las peores tormentas, a punto de que la barca se quebrara y perecieran. El Señor Jesús estaba orando por ellos, para protegerlos y cuidarlos. Eso lo había comentado el domingo pasado, ¿no? Él estaba siempre atento a sus discípulos, a sus fieles seguidores, atento a ellos. Era tal el miedo y la desesperación que tenían los discípulos ante esta tormenta tan grande, de que el Señor sabía de todo esto y se va al encuentro de ellos caminando sobre el mar, caminando por arriba del mar, en la cual ellos seguían teniendo miedo porque veían venir a alguien caminando, ¿no?, que es algo que no habían visto nunca. Y qué hermoso, hermanos, que el Señor te diga: no temas, yo soy. Y es estas palabras que le dijo el Señor Jesús a los discípulos temerosos dentro de esa barca, ¿no? No teman, que yo soy. El Señor Jesús siempre sabiendo de antemano todas las cosas, todas nuestras necesidades. Él no está ciego a nosotros, Él no está sordo, Él no está en desatento con nosotros. Él sabe todas nuestras necesidades y Él quiere cumplir y saciar estas, ¿no? Ahora, no hay palabras más confortantes que esto, ¿no? No temas, yo soy. Cuando estés pasando por el valle de la desesperación, del miedo, del peligro, de la necesidad, siempre trata de esto, ¿no? De que el Señor está atento y seguramente te va a decir: no temas, yo estoy atento a tus necesidades. Pero ¿por qué la gente la multitud seguía al Señor Jesús? Bueno, era bastante obvio, ¿no? Era muy, muy obvio. El Señor Jesús saciaba sus necesidades. Ahora, ¿y por qué los discípulos también seguían al Señor Jesús? También porque era bastante obvio. Saciaba sus necesidades, siempre. Estaba atento a cada movimiento de ellos. Fíjate que en el versículo 68 Pedro dice: ¿a dónde iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida? Ellos estaban comprendiendo muy claramente, ¿no?, de que el único que podía saciar sus necesidades era el Señor Jesús. Ahora, pero va a pasar algo que no solamente ha pasado en aquella época, sino que también pasa en esta época, ¿no? En esta época actual. Hablo de 2020, casi 2021, pero en todo este tiempo siempre ha pasado lo mismo. Y seguramente el Señor en cada situación o parafraseado, seguramente preguntaría a todos: ¿por qué me siguen? ¿Por qué seguimos a Jesús? ¿Por qué realmente seguimos a Jesús? Y versículo 26, como el versículo que leímos anteriormente, dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo, porque me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Esta declaración de este versículo viene con relación al anterior, ¿no?, al versículo 25. Vamos a leerlo, al versículo 25 de Juan capítulo 6. Dice: y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cómo llegaste hasta acá? O sea, el Señor Jesús responde con una respuesta que a lo mejor ellos no pensaban, no la esperaban, ¿no? Una respuesta media como media dura, la reprende, ¿no?, un poco a esta pregunta, a este cuestionamiento que le hacen ellos, ¿no? Ellos esperaban otra respuesta, pero el Señor Jesús responde de esta forma, ¿no?
¿Por qué realmente seguimos al Señor Jesús? ¿Lo seguimos por sus bendiciones que Él tiene para con nosotros? ¿O realmente lo seguimos porque Él es el Señor? Todo el grupo de personas de esta multitud que venía siguiendo al Señor Jesús tenían un pensamiento mundano, ¿no? Un pensamiento del mundo. O sea, pensaban en lo siguiente: yo estoy necesitado de esto, voy a ir a Él porque Él va a saciar mi necesidad. Obviamente buscaban sus propios beneficios, sus propios logros. Yo vengo, es como decir, tengo ganas de comer algo y me voy al negocio a comprarlo para saciar mi necesidad, ¿no? Tengo sed y voy a abrir la heladera y voy a sacar agua fría y voy a tomar, ¿no? Voy a saciar mi necesidad, ¿no? Este grupo de personas también estaban con el mismo pensamiento, saciar su necesidad. Entonces buscaban al Señor Jesús. Ahora buscaban sus propios privilegios, ¿no? Y no eran creyentes, porque realmente no eran creyentes. Volviendo un poco a esta época actual, ¿no? Creo que la mayoría de los que estamos escuchando este mensaje somos todos creyentes, ¿no? Pero realmente, ¿por qué seguimos al Señor Jesús? ¿Por qué seguimos realmente esta maravillosa fe en el Señor Jesús? Porque el Señor sacia nuestras necesidades, porque estoy pasando por un problema laboral y voy a ir al Señor, voy a recurrir al Señor, voy a arrodillarme al Señor para orar para que me dé un trabajo, o para que vea la posibilidad de cómo puedo saciar esto, que me parece bárbaro. No hay nada mejor que rendirse al Señor ante cada necesidad. Sigo realmente al Señor Jesús porque estoy buscando un novio, o estoy buscando a alguien que me acompañe en este tiempo de soledad, y voy a orar al Señor para que Él me dé la persona indicada y para que Él llene mi vacío. O realmente sigo al Señor porque tengo un gran problema psicológico y lo voy a buscar al Señor para que Él me llene de paz, que me parece fantástico, ¿no? Que me parece buenísimo. Me voy a casar y voy a ir a la iglesia para que el Señor bendiga esta unión maravillosa que Él ha formado, para que estar protegidos. Me parece fantástico, ¿no? ¿Por qué realmente sigo al Señor Jesús? Para que Él sacie mis necesidades, mis problemas, mis dificultades, mis situaciones complicadas. O realmente sigo al Señor porque Él es el Señor. Son dos cosas diferentes, son dos cosas muy, muy diferentes. Ante la primer prueba, ante la primer situación complicada, realmente, ¿cómo va a reaccionar mi fe? ¿Realmente estamos comprometidos con el Señor cuando creemos que Él es nuestro asistente? De que Él va a asistir siempre a nuestras necesidades y nosotros podemos entrar y salir, o realmente dejo acá y sigo acá. ¿Por qué realmente seguimos al Señor? ¿Qué compromiso tenemos de fe con Él? ¿Qué compromiso tenemos con Él? Nuestro Señor sabía de todas estas cosas que iba a suceder, ¿no? Él sabe también de nuestras cosas en este tiempo actual, ¿no? Por eso el versículo 26 dice: ustedes me siguen no porque vieron señales o milagros, sino porque fueron saciados. El Señor quiere darnos algo mucho más importante que saciar nuestra necesidad, ¿no? Él quiere darnos esa seguridad de que Él siempre está. Hermanos, que en este domingo podamos comprender esto, ¿no? De acá en adelante, de que el Señor Jesús no es solamente que Él nos brinda bendiciones y nos ayuda en todo momento, ¿no? Sino que Él sea realmente, que Él sea nuestro Señor. ¿Y cómo lo vamos a ver reflejado esto en nuestra vida?
de la siguiente forma, en cómo actuamos, en cómo actuamos realmente. Servimos al Señor, predicamos su palabra, perdonamos a los hermanos, ayudamos a los que necesitan. Todo lo que hacemos lo hacemos para el Señor y no para nosotros mismos, esperando aplausos. Esto se va a ver reflejado muy sencillamente en esto. ¿Seguimos al Señor por las bendiciones o seguimos al Señor porque Él es nuestro Señor? Hermanos, que Dios te bendiga y que esta pregunta quede picando en tu mente y en tu corazón, ¿no? El Señor quiere darnos mucho más de lo que realmente nosotros pedimos. Él quiere traernos paz y gozo y seguridad de que Él siempre está al lado nuestro. Pero Él quiere que pongamos toda nuestra fe en Él. Hermanos, Dios te bendiga y tengas un buen domingo.